El fallecimiento de mi hija, el accidente es el 30 de noviembre del año pasado. Después de esto, pues yo no había pasado por ninguna de estas situaciones. La pérdida de mi hija para mí fue un dolor muy, muy fuerte. Nosotros nos llegó el temor, a mí me llegó el miedo, no sabía qué hacer, no sabía para dónde coger. El único responsable que tenía en mí era la escuela. Fuimos donde ellos, no fue mucha la información que nos dieron. Una verdadera incertidumbre viven los padres de una estudiante de aviación que falleció en un accidente aéreo. Hemos querido conocer su testimonio para acompañarlos a buscar la verdad de lo sucedido. Soy Esmeralda Echeverry. Quédense con Los Guardianes y más de esta historia. Y siempre era que no, o sea, yo no aceptaba que ella estuviera, que era verdad lo que me estaban diciendo, que ella no estaba viva. Y yo no, yo quiero verla, y nunca me dejaron verla, nunca. Y pues lo más triste es que, o sea, y por la noche, o sea, ya eran las 6 de la tarde, 7 casi, y ya nos dijeron no, o sea, ya toca que vengan mañana para que se la entreguen, tienen que ir a hacer todos los papeles. Y yo pues no lo creía, yo decía, no, ¿cómo así que papeles? ¿Cómo así que nada? No. Hablar con los compañeros de nuestra hija, digamos que ha sido como la fuente, no tenemos otra fuente más sino los compañeros de nuestra hija. Y lo que pudimos ver en medios, ¿no? Todo lo que ocurrió, todo lo que dijeron ese día del accidente, los vimos al siguiente día porque ese día estábamos con nuestra hija. Mi familia grabó todo lo que pasó. Esos videos están donde realmente el instructor se declara en una falla técnica, porque así lo dice los medios. Esa misma noche cuando salimos del hospital que nos dijeron no, acá ya no hay nada, entonces había un señor de la escuela, no sé, ni me acuerdo el nombre, él estuvo ahí como ahí toda la tarde, como ahí pendiente de mí, no sé, hablándome y eso, pero pues yo nunca, o sea, uno en esos momentos como que no relaciona nada, ¿no? Y él fue el que me dijo, no, vamos a la escuela, vamos que allá el capitán los está esperando, vamos y hablamos allá. Entonces pues yo me fui para la escuela, nos fuimos para la escuela, llegamos como a las 7 de la noche y allá pues yo lo primero que le dije al capitán fue, capitán, dígame qué pasó, qué fue lo que pasó, usted debe saber todo. Y él me dijo, no señora, yo no le puedo decir nada. El caso llega a la fundación por preocupación de la familia y todas las irregularidades que están ocurriendo en torno a la investigación. Pese a que el accidente fue en el 2017, a la fecha no se ha proferido ningún resultado concluyente frente a la investigación indicando las causas del accidente. Y así también el capitán Crespo se lo manifiesta a la hermana del capitán Basilíes, quien pierde la vida con mi hija. Hay una declaración ante una notaría donde el capitán le informa a la hermana del capitán Basilíes que efectivamente es una falla del avión y que él se declara en emergencia y pide auxilio de los bomberos. Entonces, todas estas incógnitas, todas estas preguntas que nos hemos hecho, un avión no se cae porque sí. Él me dijo, no señora, yo no le puedo decir nada. Esto es lo que ocurre, suele ocurrir con nosotros los pilotos, o sea, en estos accidentes, o sea, él lo dijo como si fuera algo como normal, y la verdad a mí de una vez eso me chocó, y yo le dije, pero ¿cómo así, capitán? ¿Y qué pasó? O sea, ¿usted no sabe qué ocurrió? Me dijo, lo único que le puedo decir es que el avión estaba en perfectas condiciones. Mi hija viene de volar sola un tipo de avión que se llama Cessna, y ella pasa a evolucionar a este avión causado en el accidente, que es un Piper, y estaba volando apenas su cuarta hora. Entonces digamos que dentro de nuestras preguntas, ¿por qué mi hija en volando Cessna nunca le ocurre absolutamente nada? Las notas de ella eran totalmente sobresalientes, tenemos los registros de ella hasta cuando estudió, y pasa este tipo de avión a un Piper y a su cuarta hora ocurre el accidente.
perfectas condiciones cuando nosotros después de toda la investigación hemos validado y no fue así. Porque yo le dije, pero lo que yo he escuchado de los compañeros de mi hija esa misma noche, yo le dije, es que el avión presentó una falla. Y usted me dice que el avión estaba en perfecto estado. O sea que usted se está contradiciendo. Y me dijo, no, yo solo puedo garantizar que el avión estaba en perfecto estado. Y ya, y lo que hizo fue dejarme con el de la aseguradora, de la funeraria, que para que tramitáramos todo lo de los funerales. Nosotros las evidencias que podemos lograr es, tenemos un par de registros físicos en donde los alumnos nos interpretan que ese día anterior el avión estaba fallando totalmente. El avión falló en el aire y fue corregido por uno de sus instructores. El avión el día anterior estaba con problemas de combustible y todos afirmaban lo mismo. Y ellos no entendían por qué ese avión había sido utilizado el siguiente día para volar con mi hija. No sé qué pasó con el libro, la bitácora, en donde ellos apuntan o diligencian cómo encuentran un avión. Esa bitácora, tengo entendido, nunca apareció, que reposa dentro del avión. Y yo me acuerdo que yo rechacé todo, yo le dije, no, es que mi hija no ha muerto, yo no la he visto, yo como sé cómo me van a decir que arregle un funeral de alguien que mi hija no está muerta. Y él me dijo, sí, por favor, ahí la dejo con el señor de la funeraria para que organicen todo. Hay algo también muy importante que digamos, nos preguntamos por qué ocurrió. Se supone que cuando hay una escena donde hay ya personas fallecidas, pues es la policía, los organismos de control quienes aseguran esta zona, pero los propios compañeros de mi hija nos aseguran que antes de que llegaran ellos había un ingeniero y un técnico por parte de la escuela, yo lo llamo así, contagiando la escena de los hechos. No sabemos qué pudieron haber hecho. El tema es que no los conocíamos, y cuando nosotros llegamos con mi esposa a la finca a Peldar, según los estudiantes, ellos salieron de inmediato y se fueron de la cena, se fueron sin saber qué hicieron, qué no hicieron. Ellos no hablaron con nosotros, no nos dijeron absolutamente nada. Como ven, hay muchas dudas al respecto y los padres de Paula Andrea consideran que los organismos encargados de realizar la investigación no hacen bien su trabajo. A ellos le reclaman celeridad y que pronto emitan los resultados técnicos del estado mecánico de la avioneta. En ese momento, cuando yo le pregunté llorando, yo le dije, capitán, ¿qué pasó con mi niña? Usted misma, con usted hablamos los dos cuando ella terminó la fase teórica, y usted me dijo que ella tenía unas notas excelentes, que iba a hacer. Y eso fue lo que también me dijo, sí, su hija hasta último momento fue una gran piloto. Hasta último momento ella cumplió con todos los protocolos que se siguen en una eventualidad de estas. Ella, como se dice, ella no soltó el timón en ningún momento. Ella fue una gran piloto, es lo único que le puedo decir. La investigación en este momento se está llevando a cabo por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Aeronáutica Civil. Tanto en la Fiscalía como en la Aeronáutica, el proceso de investigación ha sido muy lento y al momento no se ha dado ningún resultado. La Aeronáutica ha proferido en este momento 2 informes preliminares, no ha proferido el final. Mientras tanto, la Fiscalía no ha dado ningún informe, ya se les ha dado diferentes derechos de petición y no se ha dado ni siquiera respuesta a derechos de petición del año pasado. Inicialmente con la escuela se hizo acercamientos de información de derechos de petición, los cuales en su mayoría nos respondió que es objeto de investigación y por ende no pueden dar mayor información. Lamentablemente no hay cámaras en el sitio para ver qué hicieron y qué no hicieron. Esto se perdió, no sabemos qué son preguntas que nos hacemos con mi esposa. ¿Qué pudo haber ocurrido antes de que nosotros llegáramos al sitio de los hechos? Temas como esos son los que nos invaden, los que queremos llegar a una claridad de los hechos. Tenemos un informe de la Aeronáutica Civil donde hablan de muchos temas que nosotros ni entendemos. Un informe preliminar que ellos sacaron, pero digamos que no nombran nada de lo que yo estoy hablando, nada de las fallas, nada del problema que tenía ese avión en el combustible. Entonces,
Este es ese sinnúmero de preguntas que nos hacemos. Nomás el día del funeral de mi hija, ese sábado, a nosotros nos entregaron el cuerpo de mi hija hasta el viernes en la noche. El sábado fue el funeral, hablamos con todos los compañeros nos manifestaron y me manifestaron a mí personalmente. Me dijeron, señora Nelcy, ese avión estaba fallando. Ese avión tenía una falla de todos estos días. Ese avión estaba, sino que ellos siempre me dijeron, siempre lo recalcaron, que como por temas de la escuela, ellos no pueden tener un avión en tierra. El negocio, digámoslo así, o sea, perdóname la palabra, pero si se puede decir así, aunque es así, el negocio de la escuela es tener un avión volando. Hoy día pasa un año y no tenemos todavía el informe de necropsia de nuestra hija. Hemos visto casos tan importantes en donde vemos que en 1 o 2 semanas ya tiene un informe final de necropsia de cualquier persona. Mi hija esos fueron los hechos que quedaron en Zipaquirá, en la Fiscalía de Zipaquirá, y hasta el momento la Fiscalía no nos ha dado un informe final de la necropsia de nuestra hija. Entonces nos preguntamos por qué estas irregularidades, por qué el tiempo que se toman en sacar un informe como estos. Entonces es un sinnúmero de preguntas que nos hacemos. El día también del accidente de nuestra hija, un policía se nos acercó y nos dice, yo no puedo servirles como testigo, pero según como vimos, según como evidenciamos cómo quedó enterrada la hélice del motor en tierra en el lugar del accidente, pues nos lleva a pensar que el motor venía apagado. Julián, digamos, en ese entonces pues era su novio de Paulita. Él nos dijo que el avión estaba presentando un problema en el tema de combustible, o sea que no le estaba llegando combustible parejo al avión, sino que solamente de un lado, algo así. Él nos hizo hasta un cuadro, todo ese informe nosotros se lo pasamos a la parte legal para hacer la investigación. Cuando un motor va prendido y va llegando, va aterrizando, donde hubiese esa hélice venía prendida a esa velocidad, esas revoluciones, pues rastrilla el pasto, rastrilla todo lo que encuentra en su camino. Este caso fue totalmente diferente. El policía me dice, Jessy, la hélice quedó totalmente enterrada en el piso, no sé a cuántos centímetros. Eso también está en el informe donde llegaron los policías a hacer el levantamiento de cadáver de mi hija. Entonces yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿será que ese avión sí lo revisaron antes de hacer el vuelo? Ellos le llaman un 360, el chequeo, sí, el chequeo del avión, porque pues no sé si el avión el día anterior, de todos los estudiantes, ese día anterior el avión estaba fallando. O sea, todos lo dicen que el avión estaba fallando. Entonces, pues yo digo, la escuela no sé si fue imprudente, si en verdad el avión estaba fallando, ¿por qué lo programó para el vuelo? ¿Sí? Entonces es un tema de investigación y que yo nunca he recibido ninguna respuesta de la escuela. Fundación Cárceles al Desnudo, porque tus derechos siempre serán nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Estamos casi seguros que van a encontrar que la aeronave se encontraba en un mal estado, que no había tenido los mantenimientos indicados y que incluso tenía un nivel inferior de gasolina al adecuado. Con el nivel de gasolina que se encontró la aeronave en el momento del accidente, no era posible que ni siquiera pudiera llegar a su aeropuerto alterno en un momento de emergencia. Y por el control de máquinas se da indicio que la aeronave estaba siendo reiniciada. Entonces claramente hubo una falla en la aeronave, que es responsabilidad de la Escuela de Aviación tener un buen uso y mantenimiento de estas aeronaves. El informe que nos da Medicina Legal declara a mi hija como un homicidio, palabra la que me lleva a pensar que no fue ni muerte natural. Es indiscutible que es un accidente, ¿no es cierto? Pero existe esa palabra, y esa palabra a nosotros nos lleva a pensar muchas cosas, en que está en investigación, en que
De pronto más adelante nos dicen que donde reposan los restos de mi hija es en una bóveda y que según la investigación que se lleven pueden ser utilizados para demostrar más adelante qué pudo haber ocurrido. No sé, todo esto lleva a depositar nosotros nuestra confianza en el pool de abogados. Principalmente buscan esclarecer los hechos, mirar quién fue el responsable, qué fue lo que pasó en el accidente, y en segunda instancia recobrar los dineros que fueron pagados por el estudio del curso de aviación de Paola. Ellos pagaron en su totalidad todo el curso de aviación y hasta el momento no ha sido reintegrada esa suma. Asimismo, existen unos temas con las aseguradoras pertinentes de la aeronave que tampoco nos han dado respuesta alguna frente al proceso de reparación. Independientemente del dictamen, se sabe que hubo un daño, hubo un accidente, y por la causa de muerte es la que cubre las pólizas de la aeronave. Entonces, esa póliza de una vez se activa. Esa reclamación ya fue presentada por parte de la defensa de la familia, y a la fecha no han dado ninguna respuesta. Esta solicitud se presentó hace más de 4 meses y no les han dado respuesta alguna. También yo he estado en discusión con la escuela porque para cuando empezó mi hija los vuelos, por un tema de facilidad, porque como por lo mismo que ella tenía ese afán de quería terminar, por facilidad y por tener un descuento, un buen descuento, nosotros pagamos toda la carrera. O sea, todas las horas de vuelo se las pagamos anticipado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tenía un saldo a favor como un 70% de lo que yo pagué, de lo que yo había pagado, porque ella hasta ahora estaba empezando a volar. Pues tenía hasta ahora 80 horas de vuelo. Todavía lo que le faltaba ya estaba pago. Y yo he estado en discusiones con la escuela para que me devuelvan ese dinero y no ha sido posible. No nos dan palabras, no nos dice qué pudo haber ocurrido. Ellos son los que conocen esas aeronaves, son los que las vienen manipulando, ellos son los que hacen sus propios mantenimientos porque son ellos sus propios técnicos, y no nos dicen nada. Nosotros queríamos saber qué pasó en ese momento previo a que se accidentaran, porque ellos están grabando, o tengo entendido, ellos escuchan los alumnos qué es lo que pasa en tierra cuando un alumno está en el aire. Entonces ellos escuchan toda la comunicación del alumno versus la torre de control. Es el tema netamente académico. Primero, que no tenían dinero. Pues el capitán Crespo, que es el director, me dijo: no, Nelson, la escuela entró en una crisis y no le puedo devolver el dinero. Y yo le dije: pero ¿cómo así que no me lo va a devolver? Si eso es un dinero sagrado, es un dinero que no es de ustedes, ni siquiera es mío, es de mi hija, es por la memoria de mi hija. Y ha sido, la verdad, una tomadera de pelo con el capitán Crespo. Después el capitán Crespo se enfermó, dijeron que estaba incapacitado, no volvió a contestar. Él siempre me contestaba llamadas, no lo puedo negar, pero siempre era dándome largas. Que no, que después, que en tal fecha, que lo voy a hablar con los socios, que toca esperar que los socios aprueben. Personalmente le pedí al capitán Crespo nos facilitara, nos ayudara a conseguir las últimas grabaciones de mi hija con la torre de control, o al menos el instructor, porque cuando un avión, nos explicaban ellos, se declara en emergencia, el control lo absorbe totalmente el instructor. Pero ni eso nos han dejado escuchar, no sabemos qué pasó con esas grabaciones. Y ni siquiera les han respondido al pool de abogados, entonces mucho menos a nosotros. Entonces, la verdad, yo lo que hice fue conseguirme por donde fuera el número del teléfono de uno de los socios, porque como él siempre hablaba de los socios, entonces yo conseguí un número de los socios y la verdad con uno de ellos, él me dijo: Nelson, yo le puedo hacer pagos pero parciales. Y entonces con él es que se ha logrado en que haya hecho abonos, pero eso hace un mes y medio que empezaron a hacer abonos, pero que el dinero en la totalidad no lo han hecho la devolución, y como yo les dije, ya 1 año. Entonces, en algo tan sencillo para ellos, ¿sí?, que es devolver un dinero que no es de ellos, porque era un dinero que ellos deberían de tener en reserva, pues para los gastos de los vuelos que ya iba a tener mi hija. Y ahora menos una investigación. Lo que me dijo el capitán la última vez, Crespo, era que el avión se lo habían llevado a Estados Unidos
porque es de fabricación de Estados Unidos, el motor del avión, perdón. Se lo llevaron para hacer el análisis de la causa de la falla. Pero respuesta a eso nunca recibido, nunca me han dicho. Tuvimos y entablamos conversación el día del accidente y al día siguiente. Da la casualidad que el capitán Basilíes Bolaños también reposa en el mismo cementerio donde está nuestra hija. Y nos hemos encontrado un par de veces con la hermana y con un hermano de él, con la hija que él también dejó en vida. Ellos están también en un proceso de investigación, totalmente inconformes porque ellos dicen que la escuela lo único que le interesaba era el dinero, que estuviera facturando ese avión, que no importaba las horas que tuviera un instructor, pero el tema era que tenían que facturar y facturar y facturar. Entonces ellos también están en investigación, ella tiene y nos facilitó la declaración en donde el director de la escuela, el capitán Crespo, le asegura que fue una falla técnica. Yo les dije que también me ayudaran a escuchar las últimas voces de mi hija con el capitán, porque ellos en el informe preliminar que dio la aeronáutica dicen que ellos se reportaron a las 7:34 y el avión tiene el reloj de caída a las 7:37, o sea, 3 minutos antes ellos reportaron. Entonces yo les dije, yo quiero oír la voz de mi hija, o sea, es simplemente por oírla, yo no es ni por investigar y que no, que tampoco. Entonces a nosotros, a mi esposa y a mí nos dice que el avión está en perfectas condiciones y repito, yo tengo una declaración en donde consta que el capitán Crespo le informa a la hermana que es una falla técnica. Entonces todo esto es lo que nos lleva a pensar cuál es la verdad. Yo sé que mi hija ya no la voy a recuperar, pero quiero saber la verdad y que digan, sí, tuvimos una falla en el mantenimiento, ese avión estaba fallando y nosotros por tema de que tenemos que volar, pues listo, se programó el vuelo, pero que no se queden callados, o sea, que digan qué pasó, o sea, que me digan, oye, esto fue lo que ocurrió y vamos a asumir una responsabilidad, no más, y también para prevenir otra tragedia, porque se puede presentar otras tragedias. Yo no quiero señalar a nadie, pero para mí está totalmente claro que es una falla del avión. Por todo lo que reconstruimos, por todo lo que tengo en mi cabeza, si nos vamos más atrás, el día del accidente, los compañeros de mi hija aseguran que el avión estaba en falla. No sé qué pasó con el libro del avión en donde reposa las evidencias y los hallazgos que le encuentran a cada avión. No sabemos en dónde está ese libro. Los aviones o las avionetas no es un ente externo, son ellos los que hacen mantenimiento. El capitán se declara en emergencia, pide acompañamiento de los bomberos. Es un capitán que lleva toda su vida en este oficio. Entonces, es un señor de experiencia. Mi hija, como lo pueden constatar ustedes, tenía las mejores notas. Entonces sabía lo que estaba haciendo, no era su primer vuelo. Ya llevaba un sinnúmero de vuelos en otro avión, en donde nunca pasó absolutamente nada. Se le vio interrumpido su ciclo de vida con tantas alegrías que manifestaba, tanta ilusión que tenía de hacer muchas cosas. Ella quería ser, mejor dicho, una comandante. Ella decía, yo quiero llegar a ser una comandante, mejor dicho, del mejor avión. O sea, tenía muchas ilusiones y eso es muy, muy frustrante para mí como mamá porque se me acabó el objetivo de mi vida por ellas. O sea, y la verdad yo le doy gracias a Dios porque yo sé que Dios me da fuerza. Y tenía algo muy en mente que fue manifestado también a mis papás, y era el tema que cuando se graduara le iba a pagar la carrera a nuestro hijo, que ella iba a trabajar para solventar esos gastos. Entonces la ilusión de ella era su hermano, era Santiago. No se logró. Mi hija pierde la vida y el dolor que tiene mi hijo, al igual que su mamá y yo, es un dolor muy fuerte. Tengo mucha fe en Dios, tengo mucha fe en Jesús, que Él nos va a ayudar y lo siento porque
ella me da mucha fortaleza si yo esté como de apariencia. Lo único que queremos es eso, que alguien se apodere de esto, que nos ayude, que nos colaboren para esclarecer alguna vez qué fue lo que ocurrió con nuestra hija. Los guardianes estaremos atentos y seguiremos de cerca este caso en aras de establecer y conocer la verdad. Recuerda visitar nuestras redes sociales y la página web de la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo, además de escribirnos al correo que aparece en pantalla. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia que les llegará al alma. Hasta pronto.